Buenas tardes, Blair. Buenas tardes, buenas tardes. Pero ¿cómo anda? ¿Cómo anda? Nosotros felices, Me alegra mucho. siempre felices, porque vos te acordás de una propaganda que había hace mucho tiempo atrás, y no tanto, pero que los jóvenes no se acuerdan, porque no la vieron, contra el país gris. Me suena, me suena. ¿De qué año? 86, 89, contra el país gris, la hacía el Corta Buscaglia. Era una propaganda, creo que en aquel momento era una Sí, propaganda de la sí, 1001. sí. No sé si, no sé si no fue, fue para el plebiscito No me acuerdo, contra el del voto país verde, gris. ¿no? No me acuerdo, pero Sí, estuvo sí, brutal. me acuerdo. Esto es lo mismo, poner cara de El felicidad otro día, contra el país gris. sí. Vos sabés que eh, hay dos maneras. Porque cuando presentaste el asunto así, me estás diciendo, ocupémonos de la actualidad, ¿no? Lo que Este, pasa es que la actualidad parte de eh, nuestro hay pasado. dos maneras, sí, no, y además ¿cómo te diría? Yo quiero ser respetuoso y cuidadoso porque la situación justamente es tan grave que, bueno, los comunicadores tenemos que tener especial responsabilidad en el manejo del análisis de los problemas. Entonces quiero ser cuidadoso. Cualquiera comprende que en la situación actual, si yo pongo fuego, se prende el fuego. No es difícil armar un incendio en la situación actual. Pero la cosa está compleja, y no solo en Uruguay, sino en el mundo. Entonces tenemos que ser muy serios, muy responsables. Cuando tratamos de entender, porque al final de cuentas, lo primero que tenemos que hacer es tratar de comprender. Ningún problema se resuelve si a ese problema no se lo comprende. En toda su complejidad, los actores que intervienen, los intereses que intervienen, las circunstancias que lo caracterizan, los contenidos que lo explican. Este, y nosotros estamos atravesando, no solo nosotros además, y eso naturalmente ahonda la complejidad del problema y la gravedad del problema, una situación dramática. A mí me parece que tenemos que tratar de hacer el siguiente esfuerzo. Eh, el Uruguay es un país cuya sustancia se hizo porque hubo en muchos momentos voluntad de democratizar las relaciones sociales y crear las instituciones para esa democratización. Es decir, para que la mayoría muy significativa de la sociedad pudiera acceder a una educación gratuita, pública de calidad, a una salud gratuita, pública de calidad, para que el gobernante cuando llegara al gobierno contase con instrumentos para poder tomar decisiones. Por ejemplo, las empresas públicas, en algunas circunstancias históricas, etcétera, etcétera. Este gobierno, el gobierno que nos gobierna y al que le tocó la pandemia, vino a destruir el Uruguay ballista frente amplista. Y como estoy haciendo una afirmación muy fuerte, me parece importante indicar al mismo tiempo que ese Uruguay ballista frente amplista necesitaba reformas. Algunas reformas, hasta de visión estratégica. Porque si vos no sabés bien para dónde vas lejos, cuando tomás decisiones en la corta, en general errás. Si no entendés bien para dónde van las tendencias del mundo, qué es lo que está pasando, qué consecuencias puede tener eso que está pasando, y bueno, te quedás ahí en la cortita y la chiquita y tapás tal agujero y tal otro, pero te falta empuje.
Y la verdad es que al Frente Amplio en los últimos años le faltó empuje, dirección política, dirección estratégica. Entonces, hay que ver todo. ¿Eso es consecuencia de una crisis de élite? Esto que nos está pasando, esto de que uno mira y dice, bueno, pero a ver, compañero, vamos a hacer el esfuerzo por entender, vamos a hacer el esfuerzo por generar cosas que nos permitan resolver los problemas de corto y de largo plazo. ¿Qué es lo que nos está pasando? Vuelvo un minuto para atrás. El gobierno de coalición, no todo el gobierno, pero la abrumadora mayoría del gobierno vino a destruir al Uruguay ballista frente amplista. Lo estoy diciendo así para decirlo corto. Pero la gente entiende. Como había efectivamente algunas cosas que mejorar, contener algunas burocratizaciones excesivas, etcétera, ganó las elecciones. Escuchó, viajó por todos los pueblos, habló con la gente, escuchó el presidente actual, el doctor Luis Alberto Lacalle Pou, escuchó y le dijo a la gente lo que la gente le dijo que quería y necesitaba. Tema seguridad, en fin, y otros asuntos. Y ganó. Poco después cayó la pandemia. Y tuviste seguramente, porque sos un profesional y no tenés más remedio, porque si no es mejor leer un libro en estas horas, ¿no? O escuchar música, buena música. Al presidente con Blanca Rodríguez. ¿La viste? ¿Lo viste? Sí, una parte. Sí, sí, sí. ¿Qué periodista Blanca Rodríguez, no? Hay alguna gente que la está criticando, pero ¿qué periodista Blanca Rodríguez? Lo que pasa es que la criticó porque hay algunos temas que no puso y quería que fuera más dura. Pero Blanca Rodríguez es una flor de periodista y es responsable y sabe que la situación del país es muy compleja. Y lo que mostró la entrevista, y eso te quería decir, porque me parece importante entender este asunto, percibirlo, porque yo puedo equivocarme. Me parece que no me estoy equivocando, pero el tiempo dirá en relativamente poco tiempo, 1 año, 2 años. Me parece que también el presidente comprendió que estamos en una situación muy grave. Y en esa entrevista, algunas puntitas se pudo percibir en relación a esto de que estoy señalando, que se dio cuenta de que este asunto de venir a destruir al Uruguay ballista frente amplista lo puede llevar a irse en helicóptero. ¿No? Porque nadie puede dejar de reconocer que es un muy buen político. Es un político que llegó al gobierno respaldado por grupos de interés que en general propician formas de concentración de la riqueza monumentales. Y por eso querían destruir al Uruguay ballista frente amplista. Pero es un muy buen político. Y por lo tanto, tiene escucha, tiene olfato. Le costó mucho llegar. Mucha gente no lo sabe, pero una de las motivaciones fuertes por las cuales él se convirtió en un muy buen político, aprendió y tuvo una enorme vocación de llegar a la presidencia de la República es porque él quería limpiar su apellido. Él quería que el apellido de Lacalle quede en la historia de un modo más honorable. Que no le pasara lo que le pasó a Bordaberry. Que el de sí, exacto, o a su padre. Entonces el presidente, quien no comprenda que estamos ante un presidente muy inteligente y que es un muy buen político, y lo subestime, no va a hacer política con la inteligencia con la que es necesario hacerlo. Ni en el gobierno, los aliados del presidente,
ni en la oposición. El presidente comprendió que estamos en una situación en la que tiene que modificar su planteo original. Los lobbies y las presiones que tiene al lado lo empujan en la dirección de la destrucción del Uruguay ballista frente amplista. No de una mejora de ese país que cuenta con instrumentos para garantizar movilidad social ascendente, que la gente tenga empleo, pueda mandar a sus hijos a la universidad. No, digamos, no, la gente que tiene al lado quería destruir eso. Y él tiene que ahora, ese país, ¿no? Con esos instrumentos, que te decía hay que mejorar, que tenía que mejorar, pero no en lo sustancial. Y que ellos lo querían destruir para facilitar los procesos de concentración de la riqueza. Esto hay que entenderlo, porque esto, sin entender esto, es todo naif y enunciados vacíos. Pero también hay que entender que tenemos en la presidencia de la República un muy buen político y que está percibiendo que la pandemia en el mundo entero se está llevando a todos los presidentes que tuvieron que afrontar con la pandemia. Que están perdiendo elecciones, que están perdiendo popularidad, que están... Entonces él puso el freno de mano. Y eso fue lo que fue a hacer ayer a la entrevista con Blanca Rodríguez. ¿Vos creés que ayer fue a poner el freno de mano? Él fue a poner el freno de mano. El freno de mano no es cambiar de dirección, ¿no? Puso el freno de mano, porque te reitero, los lobbies que lo llevaron al poder son muy poderosos, y no en Uruguay, son poderosos en el mundo algunos de ellos. Pero puso el freno de mano. Y esto hay que anotarlo. ¿Por qué hay que anotarlo? Porque está en riesgo la estabilidad de la nación, la capacidad de la nación de salir de la crisis más o menos entera. La economía, los empresarios, los grandes, los medianos y los pequeños, las instituciones, la calidad de las instituciones. Así que hay mucha cosa en juego. Y como hay mucha cosa en juego, y yo lamento profundamente que se haya muerto el doctor Larrañaga, porque era un hombre sensato, peleador, valiente, con el que era fácil dialogar. Y entonces el presidente tiene un entornito ahí que no tiene la sensatez de Larrañaga. Y sin embargo, a pesar de eso y de estos acontecimientos recientes, puso el freno de mano. Quiere decir eso, fíjate qué interesante este asunto. Venían a destruir las empresas públicas, ¿no? Porque todo el mundo sabe que para concentrar la riqueza en pocas manos de los grupos que los trajeron al gobierno, y bueno, las empresas públicas molestan, toman una parte del mercado. Y ahora hay que ver qué hacen. Y ahora vamos a ver si ponen el freno de mano. Porque el Uruguay, como es un país pequeño, en un mundo de grupos de poder que tienen más renta que el propio país entero, es decir, la riqueza de Claro es mayor 7 veces a la del Uruguay, ¿me entendés? Entonces los grandes grupos de poder tienen una gran capacidad de influencia sobre el Uruguay. Entonces, cuando uno llega a la presidencia de la República Oriental del Uruguay... Perdona que te interrumpa. Cuando hablamos de poder, y ya que nombraste a uno, Claro, por nombrar a uno cualquiera, no es que tenga solamente con esa empresa, sino que tiene una multiplicidad de telarañas colocadas dentro de un país y a nivel continental. Exacto, claro. Es decir, pertenecen a unos grupos que tienen una gran capacidad de influencia en la toma de decisiones. Eso es lo que hay que entender. Y además, yo no estoy demonizando a Claro, ¿eh? Claro es una empresa que surgió de una persona muy inteligente que se llama Slim, que hizo un acuerdo con quienes gobernaban México en el momento que se privatizaba todo,
y tomó la infraestructura de la empresa estatal de comunicaciones de México, un país que tiene 100 millones de habitantes, ¿no? Es decir, una cosa que podía bien interesante, la gestionó bien, la proyectó, se intentó meter en Europa, competir. Con Vicente Así Fox. que yo no estoy, sí, después siguió comprando, claro, después siguió comprando, asociándose, y incorporó servicios, en fin, yo no estoy demonizando, claro, estoy diciendo que hay grupos empresariales que tienen una capacidad de influencia enorme y que bregan por sus intereses la consolidación de sus posiciones, porque a su vez compiten con Huawei y con ¿no? Las empresas americanas y Orange, etcétera, etcétera, compiten. Entonces tienen que fortalecer sus posiciones para seguir compitiendo. Entonces ahora tenemos que, pero cuando un presidente del Uruguay llega al poder, si quiere asegurar la estabilidad económica y política, que den los números, poder pagar los sueldos a los trabajadores, a los maestros, a los médicos, a los policías, a los militares, tiene que contar con instrumentos que garanticen ingresos suficientes para asegurar eso. Y las empresas públicas en el Uruguay, como es un país pequeño, por ejemplo, con la metáfora esta de lo maya oro, el presidente no quiere poner impuestos a ningún grupo empresarial, ni siquiera a los que le está yendo muy bien, como los agroexportadores. Y no lo pone. Entonces, ¿de dónde va a sacar los ingresos para seguir asegurando un funcionamiento que dé garantías de estabilidad al tejido económico del Uruguay? Y bueno, lo va a sacar de lo que dejó el Frente Amplio, que es capacidad de acceso a créditos blandos, la macroeconomía funcionando, grado inversor, 2.000 millones y pico de dólares de créditos blandos disponibles, y de lo que producen las empresas públicas, que facilitan al gobierno contar con diversos instrumentos y recursos para atender las diferentes dificultades. Porque ahora, ¿qué les pasó a este gobierno? Que ya te digo, me parece que puso el freno de mano. Esto lo vamos a ver dentro de 6 meses, ¿no? Entonces, 6 meses, un año, vamos a ver si puso el freno de mano o es una cosa táctica nomás. Eso lo vamos a ver. Y según lo que pase, también tendrá que actuar la oposición. Pero, ¿qué es lo que hay que ¿Por qué, tomar? perdona que te interrumpa antes que prosigas, ¿por qué das un plazo de 6 meses, un año y no hay Y bueno, menor? Bueno, porque la orientación general de un gobierno. Están en proceso de votación algunas leyes que son esenciales. Entre Sí, ellas la sí, ley de sí. medio, que está en TEL. Sí, por eso digo, pero vamos a ver qué pasa en el Parlamento, ¿no? Vamos a ver, porque, ojo, todo el mundo tiene olfato, ¿no? Entonces, todo el mundo está percibiendo que vos podés llegar al partido de fútbol, planificar el partido de fútbol con una táctica, pero si se te lesionan Cavani, Suárez, Valverde, Bentancur, Godín, y bueno, tenés que cambiar, ¿no? Bueno, Sí. algo de eso está pasando. Ahora, vamos a ver, porque la presión de los lobbies puede ser tan fuerte que pueda más que la inteligencia política colectiva de la élite gobernante. Eso lo vamos a ver. A mí me pareció que ponía el freno de mano en relación a esa cosa de querer venir a destruir al país frente amplista, frente amplista a cualquier costo. Lo veremos. Veremos. Pero lo importante, desde el punto de vista de la nación, es comprender que vos podés tener un proyecto de país que obviamente siempre va a beneficiar a determinados intereses. Y entonces esos intereses pueden querer liquidar a las empresas públicas para ocupar ese espacio, con amigos que tomen monopolísticamente lo que ahora es monopolio público, tomarlo monopolio privado. Porque en el Uruguay eso es cantado. Si hay una privatización de las empresas públicas, el monopolio público va a ser sustituido por un monopolio privado y después te van a meter ¿cómo se llama esto? Las tarifas que se les antoje. Porque además el mercado es muy chico como para que haya tanta competencia. Claro, por supuesto, pero además
además es más que eso, es más que eso. Fíjate lo que te voy a decir. Está Biden liquidando el neoliberalismo porque casi autodestruye a Estados Unidos. A Estados Unidos, la principal potencia de la historia de la humanidad. Esta brutalidad privada. Se dicen liberales, pero no son liberales. Son propietaristas, porque los propietarios son ellos. ¿Me entendés? Entonces, no son en absoluto liberales. Pero vamos a lo central, porque ahora tenemos que ocuparnos de lo principal, porque tenemos que exigirle al sistema político, empresarial y social del Uruguay que haga un esfuerzo por ser muy inteligente. Porque la nación necesita que sean muy inteligentes todos. Porque hay que tomar decisiones con mucha precisión. Entonces, vuelvo un poquito para atrás. Vamos a imaginar que los lobbies siguen insistiendo con liquidar las empresas públicas y reducir la capacidad de los trabajadores de disputar un espacio de la riqueza mediante su acción laboral, sindical, mediante los instrumentos del Estado. Pero ellos tienen que percibir, y están percibiendo, que esa lógica, mucha gente de la élite, digo, tiene que percibir, está percibiendo que esa lógica casi conduce a la autodestrucción a Estados Unidos. ¿Por qué igual lo impulsan algunos? Algunos por ideologismo, porque desprecian lo público. Y yo, que no soy amigo del Estado, porque creo que el Estado contiene un porcentaje de parasitismo que hay que serruchar, mucho burócrata que arma roscas para su propio beneficio, pero que comprendo que lo público es esencial si se quiere una sociedad democrática, no la democratización de las relaciones sociales. Para tener una democracia hay que poder administrar recursos públicos que den satisfacción a cosas. Pero supongamos que los lobbies siguen insistiendo, porque lógicamente, ¿cómo no van a insistir si se quedan con monopolio? ¿No? Pero la élite gobernante tiene que imaginarse dentro de 3 años. Hay decenas de países que van a tener profundos problemas de deuda, porque están invirtiendo para evitar la descomposición del tejido empresarial. Quiero poner un ejemplo, porque si no la gente se cree que es una cosa abstracta esta, ¿no? ¿Qué pasó con las farmacias en Montevideo? Se la compró Farmashop. Hay una sola empresa, ¿verdad? Sí, acá en La Piedra creo que queda una o dos que no compiten. Ya. Bueno, cuando una farmacia cierra, hay una familia de clase media que deja de tener ingresos para seguir siendo de clase media, ¿me entendés, no? Y lo mismo pasa con la ferretería y lo mismo pasa con todo, ¿no? Entonces, ¿cuál es la preocupación principal ahora de todo, de la élite política y empresarial? Tiene que ser salvar el tejido empresarial de las pequeñas, medianas y grandes empresas, con las cuales se puede dialogar para que participen de un proyecto de estabilidad económica que permita seguir creciendo y obteniendo ingresos para resolver problemas sociales. ¿Tú crees que el capital en sí mismo le interesa transitar ese camino? Por ejemplo, en Chile, bueno, lo que pasa en Chile se ahorcaron todos, mataron a toda la capa media y está arrinconado el presidente, sin embargo, no retrocede. Claro, pero a ver, el capital no es una cosa abstracta, es una cosa que hay compleja, hay mucha cosa dentro. Así como dentro del mundo del trabajo hay profesionales de distintos tipos y que cumplen una función social diferente y obtienen para que se entienda bien, ¿te acordás? En la década del 70, creo, no sé cuándo, 80, vamos a ponerle 80, los funcionarios mejor pagos del Uruguay eran los bancarios. Sí. Después eso entró en crisis, sobre la crisis del 2002 también. Y ahora son los médicos, especialistas, que hace 20 años que están ganando mucho dinero. Dicho sea de paso, se formó ahí una lumpenburguesía bien conservadora y egoísta, ¿no? En muchos campos, que contrasta
brutalmente con el enorme esfuerzo de la mayoría abrumadora de los médicos que están poniendo el pecho y con dignidad y capacidad de sacrificio para hacer frente a la circunstancia que vino de la pandemia. En muchos campos han comprado campos, dicho sea de paso. Sí, no, campo, los balnearios, ¿cómo te crees que crecieron los inmuebles, los bienes inmuebles en los balnearios del este? El 70% son médicos. Pero no importa eso. Te quería mostrar que hay que tener, y ojo, que son uruguayos. Sí, sí. Y ves, invierten acá, se compran. Entonces, sí, imagínate si tuviésemos una salud privada en manos de capitales franceses, como compraron los franceses la mayoría del sector salud de muchos países de Europa. ¿A dónde se irían esos recursos? Sí, sí. Los recursos de la salud, que el Uruguay gasta mucho en salud. O en otros lugares que han comprado el agua. Sí, bueno, ni que hablar. Pero quedemos en este caso, ¿no? ¿A dónde se va eso? ¿A dónde se van los recursos? Si el sistema de salud privado tiene capital francés. Se van a Francia. Eso no quiere decir que no paguen los sueldos acá los médicos, ¿no? Y que no inviertan de vez en cuando alguna tecnología para poder competir con algún otro que quizá haya. Pero la suma mayoritaria de los recursos del Sistema Nacional Integrado de Salud y con su sector privado incorporado se irían a otro lugar. Bueno, entonces acá hay mucha gente que está mirando esto y dentro del partido de gobierno también. Porque la situación es dramática. En el mundo entero hay países que se están sobreendeudando, va a haber crisis de deuda. Sin ninguna duda va a haber una crisis de deuda. No, tiene lío. Y hay países como nosotros que están gastando demasiado poco. Hay líos, entonces te pone en riesgo el tejido. Hay líos importantes en Brasil, de la propia burguesía interna en Brasil, peleándose con el presidente, con Bolsonaro. Pero escúchame, ¿quién es Bolsonaro? ¿A quién puso a Bolsonaro ahí? Los terratenientes brasileños, los dueños de la producción de carne, de la producción de cereales, de la producción de soja. Ellos pusieron a Bolsonaro, porque a esa gente lo único que quiere es que no haya Estado. Si total ellos siguen produciendo con esclavos, porque tienen esclavos. Los terratenientes brasileños son esclavos los que tienen ahí, sin derecho de ninguna naturaleza. Están en el esclavismo. Entonces, lógicamente, producen barato y venden, y venden, y venden, porque la demanda de alimentos sigue existiendo y todavía va a crecer, además. Entonces, eso pusieron a Bolsonaro. Yo te diría que es la primera vez en la historia de los últimos 70 años de Brasil que perdió la capacidad de influencia la Cámara de Industriales de Sao Paulo, que era una burguesía nacional competitiva a nivel mundial, y que hubo acción para destruirla. La crítica de Odebrecht. Porque vos te crees que no hay corrupción con las empresas francesas, inglesas y norteamericanas que vienen a buscar una licitación. También hay corrupción. ¿Pero por qué se puso el centro en Odebrecht? Porque eran capitales brasileños. Entonces hay que tener mucho cuidado. Yo soy un radical impulsor del control del poder público y privado y de la corrupción. Pero ¿no? ¿Viste lo que es la dialéctica? Una cosa es una cosa y una cosa puede ser al mismo tiempo una y la misma, ¿no? Bueno, pero vamos a lo central, porque realmente, mirá que estamos en un momento clave de la historia del Uruguay. Y los errores de hoy nos pueden costar después 30 años para resolver algunos problemas. Y eso hay que entenderlo. Y yo estoy viendo que lo está entendiendo poca gente, si querés que te diga, en el gobierno y en la oposición. Entonces, vamos a lo central. Lo central, estamos en una situación muy delicada de la economía mundial y por lo tanto, y de Occidente en particular, y por lo tanto tenemos que tener decisiones colectivas muy inteligentes y serias. Articular intereses y necesidades. Pero para llegar a esa visión colectiva, el Frente Amplio también representa una parte de la burguesía nacional. ¿Cómo representa que no? a los más pobres, los sociales, pero también representa a la burguesía nacional. Es más, el Frente Amplio representa el porcentaje mayor de la burguesía nacional. Ahora algunos estaban medio enojados, porque viste cuando la gente se pone, después de 15 años de movilidad social ascendente, hay alguna gente que se le llena la cabeza, ¿no? Para no decir el viejo costo aquel, de papelito. ¿no? El cúmulo de papelito. Y entonces dice, bueno, che, sacame impuestos, ¿no? Bueno, pero eso es un fenómeno menor, pasó en Europa,
la socialdemocracia construyó el estado de bienestar y después vino Thatcher, ¿no? Porque una parte de estas sedes digo, sacame impuestos. Pero ojo, te reitero, eso pasó porque efectivamente había un Estado con unos niveles de burocratización tremendos. Entonces, también, porque las sociedades miran, nunca subestimes la intuición colectiva de las sociedades cuando miran los problemas. Se equivocan a veces en la forma en que eligen para resolverlo. A veces y le otorgan el gobierno a gente que pertenece a los grupos de privilegios más influyentes y para quién va a gobernar. Y el tema es que a veces las grandes masas, cada día menos, esa es mi apreciación, cada día menos las grandes masas tienen posibilidades de discernir un montón de cosas que vos estás planteando ahora, por ejemplo, que son muy buenas para abrir los ganchos, mirar para todos lados, porque no siempre tienen la posibilidad de manejar los medios de prensa que cada día son más parte de ese poder y más parte de esa ultra reacción. Sí, pero después la gente sale a la calle y se junta con el vecino no es tan así, no es tan así. Hubo un momento hace unos años, ponele en la década cuando las primeras privatizaciones de los medios públicos, porque ponele el 80, ponele 80-90, en el que el poder de los medios de comunicación era abrumador, porque los únicos medios de comunicación que existían era el que iba de un punto, el que producía, a millones de individuos, millones de puntos, ¿no? La televisión por aire, que iba de un punto a millones de casas donde había un receptor. En ese momento, esos grupos tenían un enorme poder. Y obviamente siguen teniendo un enorme poder y cada vez más concentrado. Dicho sea de paso, los que siguen comprando y teniendo, miren, pero la cosa es más compleja ahora, es más compleja. Mucho más compleja y te ruego me disculpe, otro día charlamos si querés de eso. No, dale, tranqui. Pero me quiero quedar, no, lo he estudiado mucho, te podés imaginar. Asesoré al presidente Tabaré Vázquez en el primer gobierno sobre este problema. Pero toda la lógica de llenar de fibra óptica el Uruguay y de armar una superestructura que nos permitiera hacer... ¿Cuál fue el razonamiento? Mira, esto no lo conté nunca y lo voy a contar, porque sabés que hay tanto burócrata que ahora desapareció, ¿no? Burócratas que daban clases y ahora no se sabe dónde están, o andan tomando ron frente a un hogar prendido, mientras la gente padece hambre en las ollas populares, ¿no? Entonces lo voy a contar, mirá. El razonamiento para hacer la gran inversión en fibra óptica, que ahora nos está salvando y nos permite seguir educando a nuestros alumnos, fue así. El Uruguay no está en condiciones de invertir lo suficiente para una política competitiva industrial. No vamos a competir en la producción de autos de última generación. No vamos a encontrar empresarios que estén en condiciones de recibir el apoyo de inversión del Estado suficiente y ellos mismos obtener el privado para ser competitivos con Tesla. Y a lo que no hicimos en el proceso de desarrollo de algunas industrias, no lo podemos hacer ahora porque no estamos en condiciones de competir ni con Estados Unidos, ni con Alemania, ni con China. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Esto lo dijo Tabaré Vázquez, así como te lo estoy diciendo, en una reunión en la que habíamos muy poquitos. Recuerdo al doctor Gonzalo Fernández. Bueno, entonces tratemos de dar un salto con garrocha y generemos un nivel de inversión enorme en la infraestructura de la fibra óptica para por lo menos poder estar a la vanguardia, como estamos, vino Google, por eso, en la nueva economía digital, que es la economía del mundo. Esto es la primera vez que lo digo, mirá. ¿Por qué? Porque quiero mostrar cómo cuando un liderazgo inteligente, serio, escucha a todo el mundo y mira la realidad real, no la que pensó que iba a encontrar, sino, no, y es capaz de poner el freno en mano y atender circunstancias, es capaz de reaccionar, entonces su nombre quedará en la historia del país. Quedará en la historia del país. Aunque haya llegado para gobernar para intereses de grupitos minoritarios, pero cuando está ahí, entonces tiene que escuchar al presidente.
tiene que escuchar el presidente. Dentro de unos meses, ya te digo, vamos a ver si puso el freno de mano o no. Ahora, lo que yo estoy tratando de hacer, aprovechando este espacio, que tú generosamente me brindas, es llamar la atención sobre que estamos en un momento decisivo de la historia del Uruguay. Y que aquellos que se dejen llevar por ideologismos, presiones de lobbies, y no consideren tendencialmente hacia dónde va el mundo y qué instrumentos debemos preservar para asegurar que la estabilidad económica y política histórica que nos costó 35 años construir, regenerar de lo que había sido la etapa previa a los años 60, pensemos con seriedad todos. Pongamos la cabeza fría. No nos dejemos llevar por la lógica visceral, emocional de Twitter, ni por los trolls neofascistas, que no sé quién los paga todavía, que están tratando de envenenar la política uruguaya, ¿eh? No sé quién los paga todavía. No sé si los pagan uruguayos. Y si esos uruguayos están cerca del aparato de comunicación del gobierno. No lo sé todavía. Eso lo estoy investigando. Espero que no. Espero que hay eso, ¿no? No nos dejemos llevar por esa porquería que nos puede deteriorar nuestra calidad de la política, que es lo que ha hecho el Uruguay en 200 años de historia. Incluso durante las guerras civiles había calidad de la política. Por eso somos una nación. ¿Por qué? Porque habíamos recibido la herencia artiguista, democrática, radicalmente democrática. Y eso marca pautas, reflejos, tradiciones. Entonces, todo el mundo, serenidad y seriedad para ver cuáles son las mejores decisiones a adoptar para lograr equilibrios en la contención de la pandemia, en la estabilidad de la economía y en la calidad de la política. No vamos a resolver con voluntad intelectual los conflictos de clase e intereses. No los vamos a resolver. Los conflictos de clase e intereses siempre están ahí. Pero hay momentos en la historia de las naciones en las que uno ve si tiene una élite a la altura de que esa nación merezca seguir siendo una nación con futuro o ingrese en procesos autodestructivos permanentes, como tenemos algunos vecinos, ¿no? Argentina y Brasil. Muestran que por ahí no va, por ahí no hay que ir, nos muestran, ¿no? Entonces, en los próximos 6 meses, porque son 6 meses, hasta fin de año, y quizá los primeros 6 meses del año que viene, ahí vamos a saber qué élite política tenemos. Y bueno, después cada cual se parará en la cancha según cómo actuemos y cómo actúe cada cual ahora. Y yo quería aprovechar la generosidad de este espacio que me das para subrayar esto, que me parece muy importante. En algunos sentidos sé que no fui muy claro, pero... No te creas. No te creas. Yo qué sé. Va a levantar polvareda. Me interesaba señalar 2 o 3 cosas y argumentar de por qué le exijo a la élite política, empresarial y social que hagan el esfuerzo de estar a la altura. Me interesaba señalar eso. Da para hablar 4 horas, te imaginas, porque cada tema merece una argumentación, como por ejemplo recién cuando tratábamos el tema de los medios de comunicación, los medios públicos, porque hay que cuidar a Antel, porque si no vamos a la guerra. Ahí sí, ¿entendés? Promueven la guerra. Porque hay que ser imbécil para no cuidar a Antel, después de lo que ha significado la capacidad de desarrollo del Uruguay. Así te lo digo, ¿no? Con esa crudeza. Luego, también hay que cuidar a los medios nacionales, aunque ideológicamente no nos gusten algunos, porque nos dan autonomía. Porque mirá que yo puedo ir a la casa del propietario del Canal 12
Puedo pararme enfrente y tirarle una piedrita, che, amigo, ¿no se te está pasando de la raya este manijeísmo, esta cosa de dar manija contra este o otro? Yo no me puedo ir a parar al frente de la casa de Slim porque me sacan a bayonetazo. En realidad hay algunos medios que ya han sido comprados y Sí, 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 adquiridos sí. por Sí, 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 argentinos y otros. sí, 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 por eso estoy diciendo lo que estoy diciendo. No, 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 a mí no me preocupa. Incluso lo regional me preocupa poco también, si querés que te diga. Depende, ¿no? Depende. De todo, cada cosa hay que analizarla en su contexto. Ahora, también me importa la autonomía, tratar de que los medios, que el Uruguay, el sistema de medios sea uruguayo, de mayoría de capital uruguayo. Porque ya te digo, se puede hablar. Con otros no te atienden el teléfono. Entonces, y después influyen en las decisiones que la comunidad tiene que tomar en beneficio de sí misma como comunidad. Te influyen, ojo con esto, a pesar de que el mundo está cambiando mucho y viste que vos metés internet y ves lo que se te antoja, ¿no? Pero ahora, fíjate que hay gente mirándonos a nosotros. Ayer, ayer entrevisté a Fabián Cardoso y si se aprueba la ley de medios, en realidad hay problemas reales para la ubicación del ser humano en una amplitud de visiones diferentes de la sociedad en Uruguay. Sí, para el pluralismo. Sí, a eso me refiero. Es pura cháchara. Fíjate si será importante. Yo ya sé de lo que estamos hablando. Pero también la autonomía de los capitales uruguayos también es importante, ¿no? Pero fíjate si será importante. Mirá, fíjate si será importante que vos sabés que a mí no me entrevistan. Bueno, acá tenés lugares. Y el programa se ve. Pero mirá que no me entrevistaron en Canal 5, cuando gobernaba la izquierda. Seguramente porque yo soy un poeta menor. A mí me echaron de Canal 5. Yo no soy un intelectual que pueda aportar a la reflexión sobre el Uruguay, ¿no? Está lleno de intelectuales, imagínate. Vos lo ves, ¿no? No lo ves en los medios de los intelectuales diciendo cosas inteligentes todo el tiempo. En general son los mismos, ¿no? ¿Qué pasa ahí? ¿Vos viste que me entrevistaran a mí? En TV Ciudad, por ejemplo. No en los canales privados no me entrevistan. A mí me gustaría tener un debate con Ignacio de Posada. Cuando él quiera, en el medio que quiera. Porque Ignacio de Posada dijo, ¿sabes? Antes de que durante el gobierno anterior, creo, en la transición, que los uruguayos estábamos viviendo por encima de nuestras posibilidades. Y algunas de las decisiones del gobierno y la LUC, hay que derogar la LUC, porque eso también va a ayudar a poner límites y a crear un diálogo mucho más maduro. Hay que hacer el esfuerzo por derogar la LUC. Esto lo digo de pasada. Pero ¿te acordás que Ignacio de Posada dijo que los uruguayos, en un programa de televisión, en Canal 12, que los uruguayos estamos viviendo por encima de nuestras posibilidades? Y algunas de las medidas que ha tomado este gobierno parece indicar que los que estaban viviendo por encima de sus posibilidades eran los trabajadores, ¿no? Porque los impuestos son solo para los trabajadores, las tarifas suben para los trabajadores, ¿no? Así es, y les tiramos unos mendrugos. Yo, cuando el economista Ignacio Posada quiera discutir conmigo en Canal 4, yo estoy dispuesto a ir a discutir con él en Canal 4. Lo que quiera, incluso de economía. Y si quiere él también aceptar, también podemos discutir de cultura. Nos tenemos que ir. Sí, yo también me tengo que ir hace rato. Lo que pasa es que vos sos un pícaro, porque vos me provocás y después me dejás hablar. Escuchame, ¿cuándo salís de vuelta? Poné vos la fecha. Bueno, dame 20 días, porque yo estoy tratando de crear, ¿sabes? Un lugar donde se pueda debatir y pensar con libertad. Ya lo vi, eso lo estaba haciendo. Pero con libertad de verdad, no con la libertad que se enuncia. Con libertad de verdad, que haya gente que piense de verdad diferente. ¿Existe la libertad de verdad? Existe, sí, te puedo asegurar que existe si se crean instituciones donde ella pueda desenvolverse. Yo tengo acá, que vos no lo ves, no sé si lo llegás a ver acá, sí, no lo ves. Yo acá tengo a don Gregorio y a doña Amanda que andan caminando en este camino que es el camino de la vida y que es la utopía. Cuando llega al horizonte se reabre otro nuevo camino. Pero es una imagen, en la vida también se hace. ¿Cómo se llaman? Don Gregorio y doña Amanda.
Don Gregorio y doña Amanda Fueron nombres que tienen más colocaron los libertad. televidentes. Don Gregorio y doña Amanda tienen más libertad que los que tenían los siervos en el feudalismo y los trabajadores en la primera etapa del capitalismo. Y es una libertad conquistada por las luchas, por los que se dieron cuenta de que había que juntar firmas para derogar algunos artículos de la LUC. Así se ponen límites a algunos desplantes de algunos integrantes del gobierno y se puede generar un diálogo. Bueno, vamos a pensar el país entre todos. Cada uno tiene intereses diferentes, cada uno tiene cosmovisiones diferentes, pero no a prepo. No me pongas a prepo. No tenemos que ir. Poner el freno de mano de verdad y yo te puedo asegurar que somos uno de los pocos países del mundo en condiciones de salir bien de esta monumental crisis de la economía y de la sociedad occidental. Has tirado flor de idea y flor de boñato arriba a la mesa. Nos Te vemos. mando un abrazo. 20 días. Después, no, bueno, está así, 20 días. Dale. Chao. Un abrazo, un abrazo. Una tanda y ya volvemos con Leonardo Fossati.